Se abre la sesión. Tiene la palabra don José Manuel Blecua, director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Majestades, excelentísimo señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, señoras y señores académicos, señor representante de la Academia de la Crusca, señora secretaria general de la Academia Francesa, dignísimas autoridades, señoras y señores, queridos colaboradores de la Real Academia Española, majestades, hoy es un día emocionante para la Real Academia Española. Es emocionante pensar que durante 3 siglos la institución ha estado trabajando por la nación y por su lengua. Labores a las que se han sumado con su esfuerzo y dedicación las academias de la lengua española de América y Filipinas desde la segunda mitad del siglo pasado. Hoy nos acompañan los directores y presidentes de estas academias y con su presencia nos honran y nos aseguran un presente y un futuro de trabajo, de cuidado y de investigación de la lengua española. También debo manifestar el agradecimiento de la corporación a todos ustedes que han querido acompañarnos en un día marcado por tanta felicidad. El primer diccionario, 1726-1739, forma parte de un modelo teórico humanista, modelo de extraordinaria complejidad y de profundo análisis, que se completa en muchas voces, no en todas, con los argumentos que proporcionan las citas de los autores extraídos de obras seleccionadas previamente. El resultado es una obra realmente excepcional, base de futuros trabajos lexicográficos de la Real Academia Española y que hoy puede consultarse eficazmente en una magnífica versión electrónica en el nuevo diccionario histórico. Durante varias décadas, la corporación trabajó con cuidado en la segunda edición de esta obra, que se publicará en su primer volumen en 1770. Esta edición, muy cuidada, inaugura la sección de abreviaturas temáticas en la historia de nuestro diccionario. Cuando parecía que la corporación iba a seguir este camino abierto por el grueso volumen de la segunda edición, abandonó esta senda para abrir una nueva, más práctica, al servicio del lector. Un único volumen que contenía los 6 tomos sin las habituales citas de los autores clásicos. Había nacido el llamado Diccionario Chico, como lo denominaban los autores académicos. El acta del día 22 de agosto de 1780 da cuenta de un escrito llegado de San Ildefonso. Escribe el conde de Floridablanca: he presentado a su majestad y demás personas reales los ejemplares del nuevo diccionario de la lengua castellana reducido a un tomo, que vuestra excelencia me repite este fin de orden la Academia Española. Y les ha sido muy grato este obsequio porque acredita, observen la cita, el esmero con que la Academia desempeña el objeto de su establecimiento. Se había culminado en poco tiempo la confección del diccionario en un tomo que es el origen de una tradición de 3 siglos de labores lexicográficas de nuestra institución. Esta tradición se cierra esta mañana con este acto, en el que coincide venturosamente la presentación del nuevo diccionario con el 3er centenario de la Real Academia y con la celebración del Día de la Fundación por RAE, cuyas labores animó decisivamente vuestro augusto padre, Su Majestad don Juan Carlos I, al que la Academia le estará siempre agradecida por su inolvidable consideración y por las constantes muestras de apoyo. El diccionario es el resultado de las labores de especialistas muy variados, académicos, lexicógrafos, informáticos, técnicos editoriales muy diversos. La Real Academia Española quiere agradecer públicamente a todos los que han colaborado en la realización de esta obra. Y en este día feliz, también es obligación de la Academia agradecer a las empresas que desde el comienzo de esta edición nos han acompañado con su generoso patrocinio y con sus consejos para llevar a buen fin la edición de esta obra. Las voces animosas de alguna de estas empresas pudieron escucharse en la última reunión de la Fundación presidida por Su Majestad. Majestades, el día 3 de octubre de 1714, vuestro antepasado, Su Majestad el Rey Felipe V,
firmaba la Real Cédula que daba existencia a esta institución. 3 siglos después, sus majestades vuelven a esta casa como reyes de España. En nombre de la corporación, les agradezco su presencia y les deseo las mayores venturas por el bien de la nación a la que la Real Academia sirve con su constante trabajo. Muchas gracias. Majestad, con toda emoción, quiero entregarles el primer ejemplar salido de las prensas de la editorial del nuevo diccionario de la lengua española. No, pero vamos a ver su majestad. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra don Pedro Álvarez Miranda, académico director de la 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española. Majestades, se siente la Academia muy satisfecha de que la aparición de la 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española haya venido a coincidir con el momento en que se conmemoran los 300 años de su existencia y le gustaría, por ello, que fuera recordada como la edición del tricentenario. Estamos realmente ante un caso insólito en la historia editorial, el de una obra que, siempre fiel a sí misma, pero siempre renovada y modificada, ha venido apareciendo sin interrupción, a intervalos bastante regulares, a lo largo de casi 2 siglos y medio, entre 1780 y 2014, limitándonos a la serie de diccionarios en un volumen y dejando fuera al antecesor de todos ellos, el Diccionario de Autoridades. Ha sido también, y sigue siéndolo, de todas las obras de la Academia, aquella en que más efectiva y palpable es la participación del conjunto de los miembros de la corporación. Con todo, se ha hecho imprescindible que la obra evolucionara con el correr de los tiempos y que reflejara los progresos que ha conocido la técnica lexicográfica. La Academia cuenta con un excelente equipo de colaboradores, lexicógrafos e informáticos, sin cuyo valioso concurso esta obra no podría llegar a materializarse y a los que quiero hacer llegar en estos momentos la profunda gratitud de la corporación. Otra novedad insoslayable de las últimas ediciones es, naturalmente, la colaboración creciente de las entidades que integran la Asociación de Academias de la Lengua Española y del correspondiente personal técnico que las asiste. Se cumple con un elemental deber mencionando los nombres de todos esos colaboradores en las nutridas páginas de créditos de esta edición, en cuyos preliminares también consta, por supuesto, el agradecimiento de la corporación a los patrocinios privados y públicos y, señaladamente, al sostenido apoyo económico que le presta la Fundación Pro Real Academia Española. En realidad, el sucederse de las ediciones, en el caso del diccionario académico, es algo que en los últimos tiempos se ha visto afectado por un hecho radicalmente nuevo, que es la disponibilidad de la versión electrónica de la obra en la página web de la Academia y en aplicaciones para diversos dispositivos. Somos bien conscientes de la revolución que ello supone y de que las posibilidades que se abren de constante actualización de la obra vienen a cuestionar el concepto mismo de edición y la numeración de la serie de ellas. Es bien conocido
que algunas de las novedades de esta 23ª ya habían sido avanzadas parcialmente en la versión en línea. En cualquier caso, entendía la Academia que hoy por hoy era todavía deseable y aún imprescindible que una nueva edición en papel hiciera balance de las muchas enmiendas, incorporaciones y supresiones decididas desde 2001 hasta el presente. Téngase en cuenta que esta nueva entrega introduce no pocos cambios y mejoras en la presentación de los artículos y en el tratamiento lexicográfico de ciertas cuestiones, que el volumen final de novedades supera ampliamente el que reflejaba la última versión electrónica actualizada y, en fin, que los avances ofrecidos tenían un carácter provisional, no definitivo, lo que supone que no todos se hayan visto necesariamente confirmados en la versión última que ahora se fija. Bien lejos ha estado la Academia de la ociosidad durante los últimos años. En el lapso de tiempo que separa la anterior edición del diccionario de esta que hoy aparece, se han publicado varias obras de importancia y ello ha obligado a acometer los correspondientes procesos de armonización con ellas. En el caso de la ortografía, cuya última entrega muy engrosada es de 2010, la tarea ha alcanzado un desarrollo muy abarcador, sin que ello obste para que el diccionario, en determinados casos, procure atender equilibradamente tanto al uso común como a las opciones preferidas por aquella. En el de la nueva gramática de la lengua española, ahí están los 3 imponentes volúmenes que vieron la luz en 2009 y 2011, por la mayor envergadura de la labor, el correspondiente desarrollo ha sido solo parcial y habrá de culminarse en el futuro, a pesar de lo cual sí se ha completado la necesaria armonización de toda la terminología gramatical y lingüística. Finalmente, la publicación en 2010 del Diccionario de Americanismos de la Asociación de Academias también debía repercutir favorablemente en el diccionario común y así ha ocurrido. Partiendo de los datos suministrados por esa obra, se ha llevado a cabo, gracias siempre a la estrecha colaboración con las distintas academias, una doble tarea: la revisión de la información correspondiente a los americanismos que ya constaban en el diccionario y la incorporación de otros nuevos. Para esto último, se determinó someter a ratificación por parte de las academias concernidas la inclusión en el diccionario común de aquellos americanismos que, ausentes hasta ahora de él, figuraran en el diccionario de la asociación como usados en al menos 3 países. Como consecuencia del constante proceso de revisión, se producen siempre en la macroestructura del diccionario un número variable de entradas y salidas, que suele arrojar en conjunto un saldo favorable a las primeras. También ocurre así en esta 23ª edición, que frente a las 88.431 de la anterior ofrece ahora 93.111 entradas con un total de casi 200.000 acepciones. Pero ¿acaso el dato que mejor refleja el esfuerzo realizado es este otro? Que se han introducido cerca de 140.000 enmiendas que afectan a unos 49.000 artículos, es decir, a más de la mitad de ellos. El diccionario presenta muchas novedades, empezando por la materialidad de su formato en la versión básica y el papel semibiblia empleado para ella, y siguiendo por la presentación tipográfica muy renovada frente a la que era tradicional. Los entendidos en lexicografía percibirán también novedades en el tratamiento de las variantes, en la ubicación dentro del artículo de la información relativa a ellas, de la información ortográfica y la información morfológica. Se han revisado miles de etimologías y por primera vez se ofrece la transliteración de los étimos griegos. Un conjunto de signos tipográficos, círculos y cuadratines ayudan ahora a delimitar con mayor claridad
dentro del artículo los bloques y subbloques de acepciones de acuerdo con su marcación gramatical y los de formas complejas. Hay también significativas innovaciones precisamente en tal tipo de marcación, la marcación gramatical, y en el tratamiento de las voces con moción de género. No quiero cansar con más detalles de este carácter, de todos los cuales se da cuenta precisa en los preliminares de la obra. Nunca ha sido mayor la fluidez de la comunicación entre la academia y la sociedad a la que el diccionario va dirigido. Por diversos cauces recibe la corporación consultas y sugerencias de los hablantes y se esfuerza porque ninguna quede desatendida. Desea la Real Academia Española, en estrecha cooperación con las academias hermanas, seguir abierta a las sugerencias y a la colaboración que agradece de antemano de las numerosísimas personas que consultan esta obra. Y, naturalmente, tiene plena conciencia de que el diccionario es uno de los principales instrumentos de que dispone para seguir velando, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 1 de sus estatutos, por la esencial unidad de la lengua española. Cada vez que aparecía un tomo del Diccionario de Autoridades, aquellos beneméritos antecesores nuestros se encaminaban a Palacio en alborozada comitiva a presentárselo al rey Felipe V. 3 siglos después, tiene Vuestra Majestad la deferencia de venir personalmente a esta casa, en compañía de la reina, a recibir nuestra obra de manos del director. Lo agradecemos enormemente. Y en una institución que tanta importancia concede a las continuidades, a nadie se le escapa la profunda significación que encierra el hecho de que seáis, Señor, nieto en 8ª generación de aquel monarca con el que compartís nombre. Lo que os presentamos y ofrecemos a la comunidad hispanohablante no es una obra cerrada, pues ningún diccionario lo está nunca. La Academia tiene que seguir trabajando sin descanso en el perfeccionamiento de su obra y desde este mismo momento se compromete a hacerlo. Muchas gracias. Tiene la palabra don Darío Villanueva, secretario de la Real Academia Española y coordinador del 3er centenario. Majestades, la Real Academia Española comenzó como una iniciativa modesta de lo que hoy denominamos la sociedad civil, con las reuniones en el verano de 1713 de 8 y luego 11 ilustrados en la casa del Marqués de Villena. Un año más tarde, en octubre de 1714, el rey Felipe V la pondría bajo su amparo mediante una real cédula. La guerra impidió la conmemoración del 1er y 2º centenario de esta efeméride. En 1813-1814 España guerreaba contra nuestros vecinos del norte y los académicos afrancesados continuaban con sus trabajos en la corte de José I Bonaparte, mientras que los patriotas contribuían en Cádiz a los trabajos de la Pepa y, en la medida de sus fuerzas, a la independencia nacional. En 1913, la Real Academia Española programó algunas actividades para la fecha exacta del 2º centenario de la Real Cédula. Mas, en octubre de 1914, el director, don Antonio Maura, justificaba la inoportunidad de la conmemoración por causa, son sus palabras, de las críticas y extraordinarias circunstancias que envuelven a los más cultos pueblos europeos, enzarzados ya en la Gran Guerra. No es el caso, por suerte, del presente año 2014, en que la RAE no pretende festejar, sino modestamente conmemorar, hacer memoria, de sus 3 primeros siglos de existencia.
Tampoco estamos en el mejor de los momentos posibles, pero no debemos esperar otra centuria para reconocer la trayectoria de aquella corporación nacida en 1713, ennoblecida por Felipe V en 1714 y gobernada desde 1715 por unos estatutos que consagran como su emblema el crisol y como lema el que se hará popular enseguida de limpia, fija y da esplendor. Los fundadores se comprometieron a constituir una academia que, literalmente, se compusiese de sujetos condecorados y capaces de especular y discernir los errores con que se haya viciado el idioma español con la introducción de muchas voces bárbaras e impropias para el uso de la gente discreta. A tal fin, conciben como instrumento imprescindible un amplio diccionario de la lengua castellana en que se dé a conocer lo más puro de ella. El fruto de sus desvelos no se demorará, pues en 1726 comienza la publicación del llamado Diccionario de Autoridades, cuyos 6 tomos se completarán en 1739. Seguirán inmediatamente la ortografía española, la gramática y en 1780 el primer Quijote ilustrado exclusivamente por artistas nuestros. En ese mismo año aparece también el Diccionario de la Lengua Castellana reducido a un tomo para su más fácil uso, el verdadero abuelo o tatarabuelo del DRAE actual. Hoy la RAE consta de 46 académicos cuya función primordial sigue siendo la misma, elaborar el Diccionario de la Lengua Española, cuya 23ª edición del tricentenario, nuestro director acaba, señora, de presentaros. En años anteriores habíamos publicado asimismo una nueva gramática y una nueva ortografía herederas de aquellas del siglo XVIII. Al tricentenario, como proyecto común de la corporación actual, nos venimos dedicando todos los académicos desde septiembre de 2013 con la inauguración en la Biblioteca Nacional de la exposición La lengua y la palabra, 300 años de la Real Academia Española. Esta inexcusable dimensión expositiva se completa en 2014 con una muestra histórica sobre Lope de Vega y otra fotográfica titulada El rostro de las letras. Para estos y los demás proyectos que jalonarán nuestra conmemoración hasta el próximo año, la Academia ha contado con la ayuda o el patrocinio del Estado, de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, de otras academias del Instituto de España y de la Asociación de Academias de la Lengua Española, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en México, de Radio Televisión Española y otros medios de comunicación, así como de selectas fundaciones, entidades y empresas nacionales y multinacionales, sin cuyo generoso concurso el tricentenario hubiese resultado inviable. El catálogo de la lengua y la palabra actúa a la vez como libro institucional de la efeméride, que está siendo arropada por una nutrida serie de publicaciones. La primera fue precisamente el facsímil del Diccionario de Autoridades. Se añaden ediciones conmemorativas de obras de algunos de nuestros escritores, discursos de ingreso desde el primero leído en 1848, historias de la propia Academia reeditadas o de nuevo cuño, 2 fascículos especiales del Boletín de la Real Academia Española dedicados respectivamente al siglo de las luces y a una antología de los más representativos trabajos que acogió durante sus primeros 100 años de vida, o la nueva edición del volumen Al pie de la letra, en el que los académicos glosan en muy diversos registros la letra mayúscula o minúscula que identifica la silla que ocupan o ocuparon. Para contribuir a la vez al centenario de la segunda parte del Quijote, la RAE cumplirá el antiguo encargo institucional de producir 2 ediciones del clásico cervantino, una de carácter popular y escolar y otra crítica y erudita. Especial repercusión ha tenido el programa Cómicos de la Lengua, que ha llevado desde este salón de actos a los teatros de Madrid 10 presentaciones de textos de la literatura española, desde el Mío Cid hasta La medianoche de Valle Inclán, poco conocido relato sobre la guerra europea del 14. Buena ocasión es esta para abrir las puertas de la RAE,
Desde el enclave de la Casa de Lope, que le pertenece, la Academia ha querido contribuir a la dinamización del llamado Barrio de las Letras con un espectáculo de teatro en la calle. Por otra parte, ha otorgado el primer premio Borau Real Academia Española al mejor guión cinematográfico escrito en español. Ha colaborado también con la 54ª edición del concurso Jóvenes Talentos de Teatro de Relato Corto, acogiendo en nuestra sede a los concursantes madrileños y a todos los finalmente premiados. En la misma línea hay que contar con el Club de Lectura de la Biblioteca Clásica de la Real Academia Española, dirigido por 10 académicos que se siguen reuniendo en la Casa del Lector con grupos interesados por algunas de nuestras obras maestras. La dimensión tecnológica que la Academia ha venido desarrollando desde los primeros años 90 del siglo pasado se muestra también en varios proyectos del tricentenario. El más visible ha sido el nuevo portal académico, pero hay que sumar la digitalización del archivo, las primeras entregas en línea del nuevo Diccionario Histórico de la Lengua Española y los trabajos del Corpus del Español del siglo XXI, que está a punto de alcanzar ya los 200 millones de formas tomadas de documentos orales y escritos procedentes en un 70% del otro lado del océano. Aunque bien podría considerarse la nostalgia achaque propio de toda conmemoración centenaria, la Real Academia Española se ha propuesto inspirar la suya en una paradójica nostalgia del futuro. Y como muestra de esto, baste mencionar que inmediatamente después de la presentación de la edición del tricentenario tendrá lugar un simposio internacional sobre el futuro de los diccionarios en la era digital. Porque la siguiente 24ª edición del diccionario habrá de ser razonablemente de nuevo cuño y planta para beneficiarse de los novedosos recursos hipertextuales y para atender a las demandas de un público entre el que ya empieza a ser mayoría los llamados nativos digitales. Asumir este reto será nuestro mejor homenaje a los fundadores conjurados en 1713 para solventar el oprobio nacional que, según ellos, representaba la ausencia en español de una obra lexicográfica a la altura de las francesas o italianas. Así nació el Diccionario de Autoridades, que nuestro director entregará ahora en cuidada edición facsimilar a Su Majestad el Rey don Felipe VI, después de haber hecho lo propio hace unos minutos con el Diccionario de la Lengua Española en su 23ª edición del tricentenario. Y acompañará esa entrega con un ejemplar del libro institucional que, al hilo de la exposición La lengua y la palabra, traza el curso de los primeros 300 años de la Real Academia Española. Tiene la palabra don Humberto López Morales, secretario general de la Comisión Permanente de la Asociación de Academias de la Lengua. Majestades, la Real Academia Española ha sido, desde su fundación misma, una pieza fundamental en el ámbito cultural hispánico. Trabajó y promovió con ahínco la unidad de nuestra lengua. Se preocupó por la formación de importantes depósitos bibliográficos que guardan celosamente páginas y páginas de nuestro glorioso pasado literario. Rescató, gracias a la imprenta, obras de singular significado y estimuló, a través de sus premios, los talentos más jóvenes del mundo hispánico, a la par que consolidaba y consagraba
a figuras de envergadura de nuestro quehacer creativo, crítico y ensayístico en muy diferentes y variadas ramas del saber. Desde la fecha fundacional de la Real Academia Española, cuyo tricentenario estamos ahora celebrando, hasta 1871, en que nace oficialmente la primera de las academias correspondientes. La corporación madrileña llevó sobre sus hombros todo este tiempo todo el peso de limpiar, fijar y dar esplendor a nuestra lengua común. Fueron más de 150 años de intensos quehaceres. Muy pronto, la Academia Española, mientras continuaba puntualmente con sus responsabilidades peninsulares, empezó a acercarse cada vez más a las entonces provincias ultramarinas. Hasta 1824, frontera que divide en dos la historia americana, con la independencia política de la mayoría de esos territorios, el influjo de Madrid sobre los hombros de letras del otro lado del océano había sido muy importante. Es verdad que ocasionalmente surgieron breves capítulos, sin mayor importancia, que perseguían que todo lo relacionado con la lengua española y su literatura fuese estudiado y dilucidado en tierras americanas. Así surgió en Argentina, en 1823, un año antes de la fractura política, la Academia Literaria El Arcos de Buenos Aires. Y ello dio impulso a una situación paralela en Bogotá, mientras que México alimentaba un proyecto aún más ambicioso, la creación de una Academia Hispanoamericana de la Lengua, en la que participarían los intelectuales más reconocidos del continente. Todo ello, sin embargo, se sumó casi de inmediato, dejando tras sí apenas un curioso puñado de documentos para la historia. Conjuntamente con estas posiciones, dio inicio en Hispanoamérica un período de reflexión sobre el porvenir de la lengua española transportada a esas tierras desde varios siglos antes. Algunas de las voces que se levantaban entonces pensaban que, tras la ruptura política, la fragmentación lingüística del español americano sería un hecho consumado en un futuro imposible de determinar con exactitud. Eran momentos en que triunfaba por toda Europa las teorías lingüísticas que explicaban el nacimiento de las lenguas neolatinas a partir de la muerte del Imperio Romano. Esta conciencia lingüística tuvo varios representantes, pero nadie con el ahínco y el saber de don Rufino José Cuervo. Sin embargo, muy pronto las cosas comenzarían a cambiar. A todos estos amantes de la intransigencia y del desvarío, enemigos de los modelos del buen decir castizo, que por fortuna nunca fueron muchos ellos, regañó primero desde La Habana y después desde Bogotá Rafael María Merchán en 1886. Decía: confundimos ideas. No hemos hecho la guerra a los españoles porque hablan español. Parece increíble. La escarpela de nuestros disparates fraseológicos es una condecoración del odio. A ellos también se opuso con vehemencia un nutrido grupo de hombres importantes en el mundo actual hispanoamericano, en el mundo cultural hispanoamericano, aunados todos bajo el contundente argumento de que la lengua era patrimonio común, bien irreemplazable y con un fuerte soporte histórico. Entre ellos, el famoso venezolano Andrés Bello, que decía: juzgo importante la conservación de la lengua de nuestros padres en su posible pureza, como medio providencial de comunicación y vínculo de fraternidad entre las varias naciones de origen español. Por otra parte, había escrito su notable gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos, pues, de 1847, en la que se proponía evitar a toda costa cualquier ruptura lingüística que pudiera producirse. Su ejemplo fue verdaderamente aleccionador. Había propuesto unas modificaciones ortográficas al margen de las normas académicas y, gracias a su enorme prestigio, el Gobierno de Chile las había impuesto en su sistema escolar, en el que estuvieron vigentes por varios años. Cuando Bello observó que sus propuestas no se generalizaban y que, en vez de unir a todos los hispanohablantes, estaban consiguiendo abrir una frontera entre ellos, pidió a Chile y a todos que abrazaran sin más la ortografía de Madrid.
La verdad es que ni siquiera la independencia americana ni las campañas de separatismo cultural fomentadas entonces, a la postre sin éxito, dejaron alguna huella, pues nunca se detuvo la elaboración de una red colectiva de trabajo entre ambas orillas del Atlántico. Desde bastante antes de 1871, Madrid había recabado el concurso de ilustres hispanoamericanos, a los que abría sus puertas en calidad de miembros honorarios. El camino estaba más que preparado para que surgieran las academias correspondientes en Hispanoamérica. La realidad se imponía. El mundo hispánico era demasiado amplio y abarcador para poder atenderlo solo desde Madrid, y los académicos, empeñados desde sus orígenes en ampliar los horizontes de acción, sentían las enormes dificultades que entrañaba cumplir con los cometidos deseados, sobre todo con la labor lexicográfica. La solución estaba entonces en conseguir un grupo de colaboradores asiduos y solventes que permitiera relegar a un segundo plano los informes esporádicos de viajeros entusiastas y de corresponsales ocasionales. Y el momento llegó. En una reunión de la Academia Española, Juan Eugenio Harsenbuch informaba a la corporación de que José María Vergara y Vergara, autor de una historia de la literatura colombiana, le había comunicado la idea, nacida entre varios literatos en Bogotá, de que se estableciese allí una especie de sucursal de la Academia. La idea fue acogida con enorme entusiasmo. En una sesión memorable del 24 de noviembre de 1870, salió de la Academia Española la resolución que establecía el marco para la creación de academias correspondientes en América. Germinaba así la semilla plantada por el escritor colombiano José María Vergara y Vergara y el académico de la Española Juan Eugenio Harsenbuch, a quien se atribuye la paternidad de la propuesta. El camino quedaba ampliamente expedito. La resolución decía que 3 académicos asociados de cada república americana, para entonces las listas eran considerables, podrían establecer academias nacionales que, de solicitarlo por iniciativa propia, sería reconocida por Madrid como corporaciones correspondientes. Tales academias estarían organizadas y gobernadas por sus propios miembros. Su funcionamiento sería paralelo al de la Academia Matriz y sus objetivos, limpiar, fijar y dar español a la lengua española, las harían a todos partícipes de una misma empresa. 3 nombres de extraordinario belengo cultural, Miguel Antonio Caro, Rufino José Cuervo y Marco Fidel Suárez, el triunvirato de la cultura colombiana, como los llamó Menéndez Pidal, a los que la Academia Española hizo correspondientes suyos, dieron inicio en Colombia a la Gran Cruzada. En 1871 la Academia Colombiana de la Lengua era un hecho consumado. Muy pronto, o muy poco después, dentro del mismo siglo, se fundaron las de Ecuador, México, El Salvador, Venezuela, Chile, Perú y Guatemala. Con estas fundaciones, una pléyade de hombres ilustres, lo más granado de la literatura, la lingüística, la historia y el pensamiento humanístico de cada país, fueron incorporándose a estas academias nacionales y también, de manera automática, a la Real Academia Española como miembros correspondientes de ella. Algunas de las primeras academias siguieron adelante recorriendo un camino siempre seguro. Otras, las más, languidecieron hasta desaparecer o permanecieron en un entristecedor letargo hasta entrado del siglo XX. Pero nueva vida llegó con los albores de la segunda década de la centuria pasada. En 1914 quedó reorganizada la Academia Chilena, en 1918 la peruana, en 1923 la ecuatoriana y la salvadoreña, en 1930 la guatemalteca y la venezolana. A este nuevo empuje, emanado fundamentalmente de Madrid y secundado con fervor por Hispanoamérica, se dieron también los siguientes logros: la fundación de nuevas academias, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Panamá, República Dominicana, Paraguay y Honduras. La Academia Argentina de Letras, fundada en 1921, y la Academia Nacional de Letras del Uruguay, en 1943, se unieron al Concierto Continental, entonces en calidad de asociadas, hoy como correspondientes. Tras la creación en 1951 de la Asociación de Academias, la ASALE, y gracias a sus impulsos, nacen después la Academia Puertorriqueña en 1953
y en 1973 la norteamericana. Hoy las academias todas, de aquí y de allá, son una, porque nos unen lazos indisolubles y porque estamos convencidos no solo de que en la unión está la fuerza, que también, sino por la certeza de que este es el mejor, con mucho el mejor de los caminos posibles. Alia iacta est. Muchas gracias.
Tiene la palabra don Luis María Linde, presidente de la Fundación Pro Real Academia Española. Majestades, señor ministro, señores embajadores, académicos, señoras y señores. En esta mañana de tantas y tan importantes conmemoraciones, permítanme que sume a ellas una celebración más, la del Día de la Fundación Pro Real Academia Española, que, con el apoyo permanente y fundamental de la Corona, desde la presencia de honor, el gobernador del Banco de España tiene el privilegio y la responsabilidad de presidir. Desde su creación, bajo los auspicios del rey don Juan Carlos, hace ya 21 años, se cumplen dentro de 3 días, el 20 de octubre, la Fundación dedica una jornada anual a sus patronos y benefactores. Un día especial y ninguno más solemne que el de hoy para expresarles a todos ellos nuestra gratitud y reconocimiento por la inestimable ayuda prestada a lo largo de estas 2 décadas. Particulares, empresas, instituciones, entre ellas los gobiernos de todas las comunidades autónomas, han contribuido a hacer viables proyectos de gran relevancia para la Academia, que seguramente no habrían sido posibles sin su generoso respaldo. Gracias, por tanto, a todos, muchos de ellos presentes hoy aquí en esta solemne sesión. Al igual que otras muchas instituciones de nuestro país, la Real Academia Española ha tenido que adaptarse a las restricciones impuestas por la crisis económica que se inició en 2008. En estas circunstancias hay que resaltar la discreción, la capacidad de adaptación y el buen ánimo con los que han afrontado la situación sus órganos de gobierno, sus directores y todos sus miembros. En 1993 se creó la Fundación. Su primer presidente, el entonces gobernador del Banco de España y gran figura universitaria, nuestro inolvidable Luis Ángel Rojo, señaló que la Fundación por la Academia Española nacía para apoyar a la Academia en todas las circunstancias y, naturalmente, más aún en las difíciles. Hay que reconocer que quienes estuvieron entonces con el rey don Juan Carlos a la cabeza, como primer firmante y primer donante, la feliz idea de crear la Fundación, fueron bien previsores. Aquella iniciativa ha prestado una ayuda crucial a la Academia para seguir adelante a pleno rendimiento en sus diferentes tareas, siempre con la misma finalidad, el servicio a la lengua española, patrimonio común de 500 millones de hispanohablantes. La Academia ha superado épocas difíciles, momentos adversos. Basta acercarse a la historia, publicada recientemente por don Víctor García de la Concha, para conocer las zozobras del pasado. Y no tenemos ninguna duda, seguirá encontrando siempre el camino más adecuado para superar las dificultades. Hace apenas un mes, señor, en la primera reunión del patronato que presidisteis, tuvimos la oportunidad de analizar con vuestra majestad nuestra realidad actual, con el fin de sentar las bases que nos permitan encarar los desafíos del futuro. Señalasteis entonces algo que hoy también se ha subrayado aquí, con la presencia de los directores y presidentes de las 22 corporaciones que forman la Asociación de Academias de la Lengua Española. La colaboración y el consenso entre todas las academias, fundamento de lo que se ha denominado política lingüística panhispánica, es clave para que el español continúe creciendo y consolidándose como segunda lengua de comunicación internacional. Todos coincidimos en este objetivo, que es el mismo que ya defendió el rey don Juan Carlos en la sesión constitutiva de la Fundación, cuando, refiriéndose al compromiso de esta Casa, decía: de pocas instituciones puede señalarse una entrega tan dilatada en el tiempo y también en el espacio, teniendo en cuenta la proyección transatlántica de los trabajos académicos. Hace poco se cumplieron 4 siglos de la publicación del Tesoro de la lengua castellana o española, nuestro primer diccionario y, por cierto, el primero en una lengua romance, cuyo autor, Sebastián de Covarrubias, lo dio a la imprenta en Madrid en 1611, reinando Felipe III. La Real Academia Española recibió hace 3 siglos el encargo de cuidar y proteger ese tesoro, que no ha dejado de enriquecerse y crecer en todos los sentidos desde entonces. La Real Academia Española
ha cumplido de forma espléndida con la encomienda y estamos seguros de que seguirá asumiendo fiel y brillantemente esa gran responsabilidad. Nuestra Fundación seguirá modestamente a su lado para ayudar en todo lo que esté a su alcance. Hoy habéis recibido, Majestad, la 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española, que llega a las librerías de América y España bajo un lema esperanzador: las palabras que nos unen. Solo me queda añadir una cosa, que así sea. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra don José Ignacio Wert, ministro de Educación, Cultura y Deporte. Majestades, autoridades, señor director de la Real Academia, presidentes y directores de las Reales Academias Españolas y Americanas, presidente de la Fundación Proacademia, señoras y señores académicos, señoras y señores, amigos de la lengua. Quiero, antes que nada, saludar la presencia de vuestras majestades, que reitera el compromiso de la Casa Real con el cultivo de la lengua española y actualiza una relación estrecha y cordial con esta institución ya tricentenaria en la que el Rey ejerce por mandato constitucional el alto patronazgo. La Real Academia Española, vinculada desde su fundación en 1714 a la Corona, ha contado siempre con el apoyo incondicional y la consideración personal de vuestra Majestad. Habéis presidido múltiples actos institucionales relacionados con la Academia y con sus actividades y habéis respaldado continuamente la política panhispánica desarrollada por la Corporación en las últimas décadas. Además de reconocer y agradecer públicamente este respaldo de la Corona hacia nuestra lengua, deseo expresar mi más profundo agradecimiento al director de la Real Academia Española y a todos sus miembros, que hoy nos reciben en esta institución que tanto significa para los hispanohablantes y nos presentan otra nueva muestra de su trabajo, cuidado y diligente para dar reglas ciertas a nuestra lengua, para hacerla pura, elocuente y capaz de tratar tanto las artes como las ciencias y para facilitarnos la comprensión de textos escritos desde 1500 hasta anteayer. El Diccionario de la Lengua Española, es preciso subrayarlo, no es una obra enciclopédica, ni histórica, ni siquiera etimológica, ni analógica. El Diccionario de la Academia es el del uso y el de la unidad, simple y supremamente. Por tanto, estamos ante el diccionario del buen uso. ¿Pero qué es el uso en materia de lenguaje? Horacio señalaba que el uso es verdadero árbitro, ley y norma en cuestiones de la lengua. Por su parte, Quintiliano defendía que el lenguaje tiene su base en la razón, en la antigüedad, en la autoridad y en el uso, y daba a este último el mayor peso. El uso, decía, es el auténtico maestro del lenguaje, y debemos utilizar el lenguaje como utilizamos la moneda, la cual tiene curso público y cuño que es conocido por todo el mundo. Y es este uso el que provoca, como decía Horacio en el Arte de la Poética, que al igual que los bosques mudan sus hojas cada año, pues caen las viejas, acaba la vida de las palabras ya gastadas y con vigor juvenil florecen y cobran fuerza las recién nacidas. Renacerán vocablos muertos y morirán los que ahora están en boga. Son esos usos los que recoge la Academia, respondiendo a la conciencia lingüística de que las lenguas son organismos vivos. Así hace posible este diccionario, obra fundamental de nuestra lexicografía. Asimismo, como anticipaba antes y como ha subrayado en su intervención Humberto López Morales, nos encontramos ante el Diccionario de la Unidad. Fernando Lázaro Carreter, en 1992, recogió como objetivo fundamental de la Academia velar porque la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad. El futuro del español es americano. Ya fue histórica la pasada edición del diccionario, la 22ª, porque por primera vez en su contraportada aparecían reseñadas todas las academias americanas de la lengua española como coautoras del diccionario junto a la Academia Española. Y esta 23ª edición ensancha las fronteras del español
con cerca de 19.000 americanismos siguiendo la senda abierta por Dámaso Alonso, cuando exigía que nos aprestáramos con urgencia, los de una parte del océano y nosotros, a responder a todas las avalanchas de neologismos, a todas las dificultades que a la unidad de la lengua se plantean. La lengua española es el alma de nuestros pueblos, es el fundamento de nuestra cultura, es el fruto de nuestro mestizaje, es el refugio de nuestra memoria, es la fuente de nuestra convivencia, es el canal de cohesión y el testimonio de nuestra identidad plural y común. Y este diccionario revela la vitalidad de nuestro idioma, cuya importancia social, cultural, económica y académica es ahora mayor que nunca. El español, también se ha subrayado, es uno de nuestros principales activos y su unidad la principal fortaleza con la que cuenta como lengua de comunicación y de cultura. Majestades, señoras y señores, en esta academia vive el culto a la palabra. Exalto la ejemplaridad de los académicos que día a día se encargan de su estudio, su cuidado y su mejora, y dan verdadero sentido a unas palabras que constituyen el patrimonio fundamental de nuestra gente. No es este un club de notables, sino un centro activo e infatigable de trabajo lingüístico en el que todos contribuyen a la tarea cotidiana de servir a una lengua común, de servir al honor de una nación y a todo el espacio geográfico y cultural de nuestra lengua. Hoy quiero agradecer y reconocer vuestro amor por nuestra lengua que se manifiesta en esta ingente labor. Wittgenstein dejó escrito en el Tractatus Logico-Philosophicus que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Nuestro mundo, el del español, se ensancha hoy con los nuevos límites de este diccionario. Albert Camus escribió que todas las desgracias de los hombres provienen de no hablar claro. La Real Academia no solo es defensora de las palabras, sino también de los valores y las ideas que debajo de ellas laten. Las palabras son manifestación suprema de nuestra propia libertad. Con la impresión de este diccionario de la lengua española han cobrado vida las palabras. Ahora solo de nosotros depende el modo de vivirlas. Muchas gracias. Extremo
El gran Quijote fue llama y fue gloria de su aldea, y fue gloria de su aldea. Dulcinea, Dulcinea, reposa aquí, Dulcinea, y aunque de carnes rolliza, la volvió el polvo y ceniza. La muerte espantable y fea, la muerte espantable y fea, Dulcinea, Dulcinea. Escudero, el más simple y sin engaño, que tuvo el mundo, que tuvo el mundo, que tuvo el mundo, oscuro y certifico, os certifico, os certifico. Si no se conjuraran en su daño insolencias y agravios del tacaño siglo, insolencias y agravios que aún no perdonan a un borrico, a un borrico, a un borrico. Sobre él anduvo un perdón semiente, ese manso escudero, tras el manso caballo rocinante y tras su dueño, las esperanzas de la gente. ¿Cómo pasáis con prometer descanso y al fin paráis en sombra, en humo, en Sancho Panza y saqueste, Sancho Panza, Sancho Panza, Sancho Señor Ministro de Educación, Cultura y Deporte, señor Director y señoras y señores académicos de la Real Academia Española, autoridades, presidentes y directores y académicos de las academias americanas y europeas, embajadores, presidente y patronos de la Fundación Pro Real Academia, señoras y señores. Ayer tuve el honor de inaugurar el curso de las Reales Academias en una ceremonia en la que pude destacar la gran labor que históricamente han realizado estas corporaciones, así como la inmensa tarea que tienen por delante al servicio de los españoles, de su bienestar y del progreso de nuestro país. Solo un día después, y como auténtica muestra de lo anterior, nos reunimos en este acto académico con el que culmina la celebración
del tercer centenario de la fundación de la Real Academia Española, que supone verdaderamente la conmemoración de una iniciativa histórica en la cual la Academia y la monarquía supieron andar al unísono por el bien de la lengua española. Este empeño nacía con una vocación superior de servicio a la nación y a la corona, en la misma línea de colaboración que ya había apuntado Elio Antonio de Nebrija. El patronazgo regio, solicitado por la Academia y otorgado por Felipe V en 1714, reconocía la importancia del proyecto de la Real Academia Española, concebido como una auténtica empresa nacional. Por ello es especialmente emotivo para la reina y para mí venir hoy a esta casa, por su tercer centenario y nueva edición del diccionario, pero también por ser la primera visita que hacemos como reyes. El calificativo de española cobra su sentido pleno no solo por ser en ese momento la primera y única academia de su especie, sino porque, al servir a la lengua, se proponía establecer la base de la cultura literaria y científica española y contribuir de ese modo al engrandecimiento del prestigio de la nación y a su reconocimiento internacional. La creación de la Academia y la elaboración de su diccionario fue un acto de atención, de cuidada atención a los medios que sirvieran para preservar nuestro idioma. Esta institución supo, sin duda, acogerse a la mejor tradición lexicográfica y adaptarla a su propio contexto. El primer gran logro de la Academia fue la elaboración del primer diccionario, el diccionario llamado de autoridades. Y hoy a la reina y a mí nos emociona también recibir como recuerdo una excelente edición facsímil junto al hermoso libro institucional del tercer centenario de la corporación. Os lo agradecemos profundamente. El servicio a la lengua española adquirió una nueva dimensión cuando, a raíz de la independencia de las repúblicas hispanoamericanas, la Real Academia, haciendo suya la iniciativa transmitida por el filólogo colombiano José María Vergara y Vergara, promovió en 1870 la creación de las academias correspondientes en cada uno de los países que comparten una misma lengua y el patrimonio de una rica literatura en ella expresada. Alentaba la acción de la Real Academia el deseo de conservar y acrecentar la lengua común y de restablecer los vínculos históricos y culturales. Se apuntaba ya en ese momento el objetivo superior de la unidad del idioma como base e instrumento para una comunidad de naciones, objetivo que había sido ya intuido años atrás por Andrés Bello y que a partir de entonces fraguaría en un largo e intenso proceso de entendimiento y colaboración entre las academias que ha visto sus frutos más destacados en los últimos años. Este proceso ha sido posible gracias a la firme voluntad y al compromiso generoso tanto de la Real Academia como de todas y cada una de las academias de la lengua española de América y Filipinas, cuyos directores y presidentes se encuentran hoy en un gesto renovado de unidad. A ellos les saludamos especialmente en este día y agradecemos su presencia. La Real Academia, que nació anclada en sus raíces europeas, adquiere a finales del siglo XIX una dimensión panhispánica que se convierte en su principal seña de identidad. El objetivo fundacional de fijar la lengua nacional se ensancha así para situarse en la defensa de la unidad de un idioma, el español, que hoy comparten casi 500 millones de personas en todo el mundo y que se ha convertido en un hecho realmente universal. Por su parte, el diccionario de la Academia, que nació vinculado al uso de la lengua, ha estado siempre al servicio del pueblo, desde la primera edición, en 1780, hasta la 23ª que hoy se presenta. El diccionario ha sido depositario de la voz de la gente. El resultado de esta obra que tenemos delante, un diccionario de gran solidez, amparado además en aquello que más conveniente le resulta a las lenguas, el acuerdo entre sus hablantes o si lo prefieren, el consenso entre ellos.
Deseo por ello, naturalmente, subrayar, agradecer y reconocer el magnífico trabajo de los académicos, una labor que desarrollan con plena continuidad, sin abandonar en ningún momento los objetivos fundacionales de la corporación. Doy las gracias también a todos los colaboradores, lexicógrafos, informáticos y cuantos han contribuido a esta gran tarea. Y destaco asimismo la elegancia con la que se ha elaborado el diccionario y su nuevo diseño, que es paralelo a la vanguardia tecnológica con la que se ha desarrollado y que asegura en el futuro su mejor forma de consulta en soporte magnético. Señoras y señores, quiero decirles que para mí es un honor muy especial recibir de manos del director de la Real Academia el primer ejemplar de esta nueva edición del diccionario, que lleva el nombre de edición del Tricentenario, continuando la tradición inaugurada por los académicos fundadores de presentar al Rey el fruto de su trabajo. Muchas gracias a la Real Academia y también a la Asociación de Academias de la Lengua Española, que ahora es también parte fundamental del diccionario. La Corona de España ha mantenido a lo largo de estos 3 siglos su firme compromiso de apoyo y respaldo a la labor de la Academia. Me agrada recordar especialmente el impulso decisivo que mi padre, el rey don Juan Carlos, dio al trabajo académico durante su reinado, con particular atención a la denominada política lingüística panhispánica, una política que tantos frutos está dando a la lengua española, la nueva gramática, la ortografía y ahora el nuevo diccionario, y a la constitución y el desarrollo de la Fundación Pro Real Academia Española. También celebramos en esta jornada. Señoras y señores, la Academia afronta en la actualidad los retos que le plantea un tiempo nuevo, en el que el idioma español se ha convertido ya en la segunda lengua de comunicación internacional y en un activo económico de primer orden. Las posibilidades, hasta ahora insospechadas, que ofrecen las nuevas tecnologías deben ser aprovechadas para cumplir de la mejor manera posible la vocación académica al servicio de la sociedad. Pues en un día tan importante para esta casa, me alegra poder afirmar mi voluntad, junto a la Reina, de continuar estimulando este trabajo académico sustentado en la acción común de la Real Academia y sus academias hermanas de América y Filipinas, que sobre la base del consenso y del respeto a la diversidad constituye la garantía del mantenimiento de la unidad de la lengua española. Termino ya mis palabras reiterando mi agradecimiento y mi felicitación a la Real Academia, extensivos también a las 21 academias hermanas, y mi gratitud a la Fundación Pro Real Academia, que con su apoyo hace posible esta labor. Muchas gracias a todos por su presencia.